ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por los señores Carlos Arturo Oviedo, a quien ustedes conocen porque con alguna frecuencia visita nuestro programa. Él es administrador público. Norberto Tascón, quien es panelista todos los días martes en este programa, en este semestre. Él es abogado, es dirigente político y usted sigue siendo el secretario o el presidente. Vicepresidente del Partido Liberal. ¿Del extinto o del nuevo? Pues hombre, como le he dicho siempre, esos son los muertos que usted mata. Bueno, muy bien. Y Dieter Zúñiga, abogado penalista, a quien también ustedes ya conocen porque con alguna frecuencia visita nuestro programa. A usted los saludo y le digo buenos días. Muy buenos días, José Alberto. Es nuevamente un placer pues estar aquí en el programa. Un saludo a Norberto y a los compañeros aquí de la mesa. Pues José Alberto, muy buenos días para usted, para los colegas de la mesa y por supuesto a toda nuestra amable audiencia que a esta hora de la mañana esperan el informativo Nuestra Gente a pesar de los vainazos de todos los martes. Bueno, muchas gracias por la invitación, Alberto. Un gusto estar aquí con Norberto y Carlos Arturo y un saludo muy especial a todos los que nos ven. Muy bien. Es inevitable que el tema que hoy pongamos sobre la mesa sea el originado en la extradición, a la inversa en este caso, de Estados Unidos a Colombia, que tuvimos conocimiento, ocurrió el viernes pasado, de Andrés Felipe Arias. Andrés Felipe Arias, cuando fue ministro de Agricultura en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, dirigió la implementación del programa Agro Ingreso Seguro, que era un programa que tenía como propósito, según la declaración formulada en sus documentos, irrigar subsidios no reembolsables a pequeños agricultores con el ánimo de reactivar el campo. Se repartieron muchos miles de millones de pesos, pero al final se encontró que una gran parte de ese dinero no llegó a pequeños agricultores, a pequeños ganaderos, sino que se quedó en manos de familias de rancia estirpe, es decir, de apellidos notables, de gran capital en el campo, que se lucraron de estos recursos. Esto originó además esa investigación que la lideró la revista Cambio en el año 2000, comenzó en el 2007 la investigación y en el 2009 salió a la luz, implicó la muerte editorial de la revista Cambio, porque fue tanto el golpe, digamos, lo mediático que tuvo la noticia,
que las directivas de Planeta, que eran las dueñas de la revista en ese momento, tuvieron que ceder ante las presiones del gobierno porque esa revista no podía seguir adelante. Esto llevó a que Alejandro Ordóñez, quien para la época era el Procurador General de la República, sancionara con inhabilidad para ocupar cargos públicos por 12 años al exministro Andrés Felipe Arias. Y después llevó a que la fiscal de ese entonces, Vivian Morales, solicitara una condena para Andrés Felipe Arias, que terminó en 17 años de cárcel. Cuando esto ocurrió, Andrés Felipe Arias no se presentó ante la justicia. Él huyó. Esa palabra hay que decirla así, con todas sus letras. Huyó, se fue, aprovechó que todavía no había una circular roja de búsqueda que impedía, que podía hacer que lo detuvieran en migración o en el hangar del aeropuerto donde iba a embarcarse, y se fue para Estados Unidos. Y allí en Estados Unidos ha estado luchando varios años por demostrar que en Colombia no había extradición con Estados Unidos y que por eso a él no lo podían devolver a Colombia. Hoy lo devolvieron. Lo que sabemos todos los colombianos es que llegó el viernes a Colombia. No sabemos si llegó de camisa azul, de camisa roja, no sabemos si llegó con tenis o llegó con zapatos de material, no sabemos si llegó con cachucha o si llegó con sombrero, porque no hay una sola imagen, no hay una sola foto que muestre cómo llegó Andrés Felipe Arias al país. Lo que sí ocurrió en cambio con David Murcia, que hace 15 días llegó al país y hubo un gran, un gran despliegue audiovisual donde se lo mostraba, y además la gran prensa lo mencionaba como deportado el delincuente David Murcia, quien en el acto es detenido para que pague 20 años más de condena en Colombia. En el caso de Andrés Felipe Arias esto no ha ocurrido. Ha generado pues esta situación una suspicacia muy grande, hay muchas opiniones encontradas, pero yo quiero invitar a los panelistas a que se pronuncien sobre este tema, permitiéndome leer un párrafo de la columna que la doctora Gloria Hurtado, que publica en el periódico El País hoy sobre este caso. Ella lo titula "Iba a ser presidente", y dice: se necesita ser muy caradura para creer que porque no robó para su bolsillo, Andrés Felipe Arias es inocente, que lo que hizo fue asunto de poca monta y que como otros han robado más y no los han castigado igual, es injusto el suyo. Cuando se condenó a Fernando Botero por el 8000, una de las razones para su contundente condena fue el papel y la formación que tenía como individuo social. No es lo mismo que robe un analfabeta a que lo haga un profesional. Pues bien, Andrés Felipe Arias no es cualquier individuo, fue candidato a la presidencia de Colombia. Leyó bien, podría haber sido presidente. Era el ungido por Uribe y si no lo detiene la justicia, habría sido un hombre cuya mentalidad de favorecer a los suyos, devolver prebendas a los que votaron por su jefe, se habría convertido en el modus operandi de su gobierno. ¿Que la vida le ha enseñado? Estoy segura que sí, pero como iba, era para sentarse en la silla presidencial y con su filosofía hacer lo que se le antojara. Dieter Zúñiga, tiene la palabra. Bueno, este caso indica mucho de lo que era el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que el primer intento de hacer algo como lo que fue Agroingreso Seguro fue lo de Carimagua. Estamos hablando de tierras allá en Puerto Gaitá Meta, en donde intentaron apropiarse de 17.000 hectáreas para la producción de cultivos de palma. Y contratar como jornaleros a los campesinos. Y contratar como jornaleros a los campesinos. Estamos hablando de 80 familias que eran las que aspiraban a producir esas tierras, y resulta que intentaron hacer eso previamente. Eso fue como en el 2009 precisamente. Entonces viene lo de Andrés Felipe Arias, que ha creado un cisma, dijéramos, aquí en el país, porque el sector que representa a Álvaro Uribe Vélez está intentando por todos los medios, inclusive cambiar la legislación en contra pues, de lo que es usual en Occidente frente a las normas, hasta el colmo de pretender
radicar nuevamente un proyecto en el Congreso con el fin de crear una segunda instancia retroactiva que claramente va dirigida a beneficiar a Andrés Felipe Arias, pero tendría que aplicarse para unos 700 casos más, inclusive casos que tuvieron que ver con el 8000, recordemos el 8000, el caso durante el gobierno de Samper. Entonces es preocupante ello porque estamos hablando de que este señor cometió graves delitos que beneficiaron a grandes empresarios terratenientes, entre ellos Álvaro Uribe Vélez. Creo que se habla de una cifra aproximada de unos 3.000 y pico de millones de pesos que fueron a parar en sistemas de riego y otros asuntos similares en sus tierras allá en el ubérrimo. Tierras que inclusive han sido cuestionadas porque se apropió de terrenos baldíos, terrenos que pertenecían a pequeños grupos productivos familiares, en donde inclusive para adquirirlos tenían que ser con autorización del Estado. Entonces, aquí también, o sea, queda confrontado, dijéramos, pues la forma de pensar y de este sector político, en el sentido de que ahí hubo una contradicción, pues por un lado estaban pidiendo que se aplicara la extradición en el caso de Santrich, mientras que en el caso de Arias hicieron todo lo posible para que esto no operara, al punto de decir que no existía tal convenio de extradición con Estados Unidos. Entonces yo creo que de todos modos este episodio está poniendo a vista del público pues las contradicciones en las que cae este sector de la dirigencia colombiana y que son de hecho muy graves. Dieter, le pregunto a usted que es abogado penalista. Entiendo que para el 20 de julio, cuando se abre la próxima legislatura, el Centro Democrático tiene ya listo un proyecto de ley para aprobar la segunda instancia retroactiva a los aforados. Los aforados son aquellos colombianos que por los cargos que tienen como congresistas, ministros, en altas dignidades del Estado, terminan siendo condenados en primera instancia. Entonces se está pidiendo que se revise en segunda instancia la condena, pero no a partir de ahora, sino desde el año 91, cuando nació la Constitución. ¿Usted qué opina sobre eso? ¿Qué le puede pasar al país con esa situación? Pues yo supongo que estas normas que pretenden implementar pues no pasarían el control constitucional, ya sea que se trate de un control previo o un control posterior, porque seguramente serían demandadas ante la Corte Constitucional. Hay que tener en cuenta que estas personas, altos funcionarios, en cierta forma tenían la garantía de que sus casos iban a parar a la más alta instancia de la justicia ordinaria, como era la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, pues la instancia de cierre en la justicia ordinaria, por lo tanto tenían la garantía de que estaban siendo valorados por los más expertos. Por lo tanto, bajo ese principio era que no operaba la segunda instancia. Obviamente, pues, ya se presentaron unas reformas que aplican para casos anteriores. Yo creería, sinceramente, que es abrupto, se caería en la Corte Constitucional inmediatamente. Eso no pasaría, creo yo. Ya. Carlos Arturo. Bueno, José Alberto, pues sin duda que es un tema bastante espinoso. Yo quiero pues además decirle, José Alberto, que estamos en una situación mediática en la que de alguna manera cada semana nos encontramos con un escándalo distinto y digamos que como diríamos en términos coloquiales, los temas fundamentales del país no se están discutiendo. O sea, cada vez nosotros nos encontramos que Santrich, que Agroingresos Seguro ahora, hace 15 días que la vía al llano. Es decir, estamos en una trivialidad mediática tan fuerte, José Alberto, que de alguna manera pues nos está dejando, digamos, de lado una gran cantidad de temas que son absolutamente importantes. Decir que el tema de Andrés Felipe Arias pues tiene como tres elementos que yo mencionaría, digamos, rápidamente y luego pues intentaría profundizar en ellos. Primero, el hecho de irse habiendo tenido una sentencia en contra, casi que era cantado que lo iban a detener,
además estimulado por el grupo que lidera el Centro Democrático y en su cabeza Álvaro Uribe Vélez, porque ya no solamente se había ido él, sino tal vez otras 2 o 3 personas también se habían ido tratando de evadir la justicia, y eso pues obviamente genera en la sociedad una sensación, digamos, de impunidad, de que se le puede hacer el quite a la ley, y eso pues obviamente que a todos los niveles genera una cosa pues que parece que absolutamente grave, porque se diría que hay personas que estimulan que la gente, digamos, no cumpla la ley o que se le evada la ley, y eso pues el ejemplo cunde además en todos los niveles. El segundo es la forma como regresa. Yo siento, José Alberto, que si no lo grabaron, si no lo filmaron, me parece que es más parte del morbo, porque finalmente pues él tiene que responder ante la justicia. Me parece que le tomen una foto, no se la tomen, que si lo hicieron a Murcia, eso para mí no tiene, la verdad, digamos, mucha importancia. Lo que sí es grave es que desde el partido de gobierno se intente erradicar una ley que intenta beneficiarlo, con lo que entonces queda claro que es evidente que, pues que también están tratando de armarle una estructura legal para tratar, digamos, de justificar un delito que de alguna manera pues está evidente porque está además condenado con relación a él. Y con relación a lo tercero, que es la norma que se pretende, digamos, plantear, desde hace mucho rato se ha venido hablando sobre el tema de la necesidad de la doble instancia para los aforados. Ese no es un tema nuevo, José Alberto. Lo que pasa es que ahorita pues surge, y entonces uno entiende cómo pues también en esta sociedad existen personas que de alguna manera dicen que hay unos personas que han sido, digamos, sindicadas, ¿sí?, sobre unos delitos o condenadas sobre unos delitos, que hay que hacerle una doble instancia porque tienen un estatus distinto, ¿sí?, y a otros que no. Yo pienso que la ley no puede tener esa connotación. Además, que esa norma, escuchaba a algunos juristas pues muy connotados del país, que decían que la norma solamente será retroactiva para los casos en los cuales el delito o quien haya, digamos, sido condenado en esa primera instancia, digamos que ya hayan sido o ya hayan cumplido su pena, digamos que esa sería, digamos, el elemento que no podría estar contemplado para quienes estén en ese inmersos en esa situación como tal de la doble instancia. Doctor Tasco. José Alberto, hay que primero, para encauzar el debate con la amable audiencia, decir que todo esto surge precisamente porque los convenios con la ONU especialmente en materia de derechos humanos definen que todo ciudadano que sea investigado debe tener esa doble instancia, y la Constitución del 91 precisamente la trae. Debía el gobierno en un momento dado, así como reglamentó cada uno de los artículos de nuestra Constitución, haberse también esmerado por esa parte. Pero esa doble instancia solo comienza a aplicarse para aquellos juzgamientos que se hacen, digamos, lo que en la justicia ordinaria, es decir, que queda en manos de jueces y jueces superiores, inclusive llegándose a una especie de revisión en la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia. Pero esto avanza desde el 91 hasta el 2014, es decir, no pasaron 2 días ni un año. Todo este tiempo pasó el gobierno de Pastrana, pasó el gobierno de Belisario, pasó el gobierno de los 2 gobiernos de Uribe, los 2 gobiernos de Santos, y no se tomaron los correctivos precisamente para legislar en esa materia en lo relacionado con un capítulo especial que se crea dentro del Código Penal, y es el juzgamiento que se hace a las personas con unas características comúnmente llamadas de aforados, que corresponden desde el presidente, ministros, fiscal, procurador, contralor, magistrados de las cortes y demás, y que estos sencillamente se sometían al juzgamiento en la Corte Suprema de Justicia como el máximo organismo creado dentro de la legislación colombiana, a donde debían de comparecer porque se daba allí la mejor y mayor garantía para quienes se sometieran a la justicia, en este caso perteneciendo a ese rango de aforados en el país. Pero
la Corte Suprema examina no solamente el caso de Arias, son muchos casos, yo diría que miles de casos que pasaron por la Corte Suprema de Justicia y todos estuvieron enmarcados en esa única instancia que se consideraba era la más garantista de todo lo que se tenía en la legislación colombiana. Y ante esa Corte concurrían la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y las partes implicadas en ellas a través de sus defensas inclusive. Luego, todo esto concurre para a manera de conclusión decir que el país navegó durante casi 20 años o más en eso de aceptar que el juzgamiento de altas personalidades para cumplir las garantías, el mejor estrado era precisamente la Corte Suprema de Justicia. Nunca ningún gobierno de estos, el señor Arias estuvo en el gobierno de Uribe, posteriormente el señor Santos nunca se preocupó porque había que revisar esto de la segunda instancia, porque acuérdense que con eso también se juzgaron a algunas personas también por algunos delitos especiales que la Corte los asumió. Pero es en el 2014 donde ya se comienza a ventilar por exigencia de derechos humanos que en Colombia, todos los juzgados en Colombia, de las personas juzgadas en Colombia, debían tener un juez superior que revisara el primer fallo, condenatorio o no, de las personas que se sometían a la justicia por delitos establecidos en nuestra legislación penal. Eso hace que cuando termina el gobierno de Uribe, y me leí la sentencia de la Corte Suprema de Justicia donde se condena a Uribe, para aclarar un poco ¿A Uribe que no... o Uribito? A Arias, perdón. Arias. Ah, caray. Arias. No está lejos, porque es que como estamos esperando que se cite a Uribe también a la Corte, Uribito. pero al señor Arias lo someten a esa misma justicia, pero lo que le quiero decir es que él es sometido a ese juzgamiento donde la Fiscalía aporta todo su acervo probatorio, la Procuraduría aporta todas sus actuaciones y no solamente es Arias el condenado, hay detrás de él todo un entramaje en el que aparecen en este momento vinculados a la Fiscalía General de la Nación, porque eso sí no tienen fuero, es decir, el asesor jurídico, el secretario del ministerio, el director de ICE, etcétera. Son alrededor de 10, 12 funcionarios que están siendo judicializados e inclusive tienen procesos aperturados en la Fiscalía y están también en la misma recta de ser juzgados ya lógicamente por jueces superiores. Pero lo que hay que sustraer de todo esto es que a Arias no se le hace un juicio político. ¿Hasta cuándo nos van a embolatar en Colombia con eso? A Arias se le hace un juicio penal en el más alto de los estrados judiciales del país, con todas las garantías, porque allí confluyeron las defensas de Uribe, de Arias, y confluyeron las acusaciones de la Fiscalía y todo lo demás. Al final de todo este proceso, la Corte determina que el señor Arias es culpable de haber entramado, porque es que allí se gastaron 366.000 millones de pesos repartiéndoselos a cualquier cantidad de familias y beneficiarios que aportaron posteriormente a la campaña del señor Uribe y que fueron en la segunda, en la reelección de Uribe, en la segunda elección, cuando salieron esos dineros que habían salido de Agroingreso Seguro. Y lo que se determina en esa sentencia es que la actuación del exministro Arias fue sistemática y milimétrica hasta el punto que adjudicaron los contratos sin ni siquiera haberse aprobado una ley que establecía la reglamentación de Agroingreso Seguro. Al final de todo esto, mi querido José Alberto, una vez condenado el señor con todas las garantías, comete otro delito. Y es que huye del país. Ya sentenciado, huye. Y eso en el derecho penal, mi querido Víctor, se llama fallo a resolución judicial. Desconocimiento, fraude a resolución judicial.
Eso también es un delito penal. El que ahora ya ha detenido nuevamente el señor Arias debe comparecer y la Fiscalía debe iniciar el proceso como a un preso cualquiera en Colombia por haberse huido. Haga de cuenta, es como cuando alguien estando en la cárcel utiliza cualquier medio y se vuela de la cárcel. Ahí ya cometió otro delito que la Fiscalía nos lo tienen que sacar, pero lo tienen tapadito, no quieren hablar nada de esas cosas, sino engañarnos con un proyecto de ley que lastimosamente los que hundieron el Estatuto Anticorrupción, oiga bien, los que hundieron el Estatuto Anticorrupción, que es el Centro Democrático, hoy les ha dado porque al señor lo persiguieron. Y ahí anoche escuchaba a algunos eruditos decir que es que la condena es desproporcionada. Carajo, por Dios. Lo que tienen que mirar es si la Corte actuó dentro de los parámetros que se establecen como la pena al que debe ser condenada una persona que tiene un concierto para delinquir en materia de contratación pública. Eso, José Alberto, nos tiene que llevar a poner los pies en la tierra y, como medios de comunicación, sí le pido ser vigilantes de lo que va a pasar con ese proyecto que van a presentar el 20 de julio, nada más ni nada menos que la señora Paloma Valencia, que se rasga las vestiduras con ese otro señor de Caldas, Mejía, estableciendo que es que a Uribe lo persiguieron primero, segundo, le dieron una condena injusta, ¿qué tal? Como si fueran jueces, y tercero, que debe modificarse la constitución de nuestro país para retrotraer un caso que ya fue juzgado, cosa de lo más absurdo, y comparto con Dicter. Ojalá nuestra Corte Constitucional termine, si sale este exabrupto, porque le quiero agregar perdóneme la intransigencia, José Alberto, pero le quiero agregar algo más, es que esa ley tiene que pasar por un Congreso donde todas esas personas que están detenidas, se lo digo así lamentablemente, o han sido condenadas, son familiares, papás, hermanos, tíos, mamás, bueno, una cantidad de familia de esos que hoy están en el Congreso. Luego, ¿cuántos se van a declarar impedidos cuando se esté aprobando esta ley? Aquí de lo que se trata es que le demos a la teleaudiencia contexto para que no se quede el análisis como en función de una persona, porque entonces quedamos, nosotros mismos reducimos nuestro análisis a que condenamos o no condenamos a Andrés Felipe Arias. No, ¿favor de quién? Perdón. ¿Condenamos o no condenamos a Andrés Felipe Arias? Aquí hay que mirar qué es lo que significa el tratamiento que la justicia le da o le deja de dar a una persona como Andrés Felipe Arias. Datos. De los 300 y tantos mil millones de pesos que se repartieron en el agroingreso seguro en el segundo gobierno del expresidente Uribe, a 51 familias de apellidos pomposos, como dice Cristina de la Torre en El Espectador, a 51 familias que habían aportado para la reelección del expresidente Uribe 687 millones de pesos en aportes a la campaña, les entregaron a esas 51 familias 44 mil millones de esos 360 mil, a 51 familias. Haga la cuenta cuál es el promedio. Ahí está el tema, que una gran tajada de esa plata que iba para el gran campesinado se quedó en un grupo reducido de personas. Y eso que estamos hablando solo de 51, pero hay otras investigaciones que muestran otros grupos. Ella lo que ha hecho es mostrar los casos más emblemáticos. Eso uno. Dos, ahora mismo, para la próxima legislatura, la congresista María Fernanda Cabal y el congresista Rubén Darío Molano están presentando unos proyectos de ley que pretenden hacer una especie de contrarreforma agraria. En Colombia ha habido un intento de reforma agraria, la última fue con la ley del año 94, que no se ha podido llevar a la práctica. En ella se habla de las unidades agrícolas familiares, que son las unidades de pequeña escala que le reconoce el Estado a un campesino para que explote incluso baldíos de la República. Baldíos significan terrenos que no son de nadie y que por lo tanto se consideran que son del país, de la nación. Son propiedad del Estado. Son propiedad del Estado. Pues bien, dentro de ese proyecto de ley
se pretende que se reconozcan propiedades de hasta 3.000 hectáreas, 3.000 hectáreas, a poseedores de buena fe hasta antes de la Constitución del 91. Como quien dice, recordemos qué pasaba en los años 70 y 80 y recordemos qué le pasó a Caloyera Restrepo en los años 60 del siglo pasado cuando él intentó hacer la reforma agraria, y después con Alfonso López Michelsen, que intentó reactivarla, le tocó hacer el famoso pacto de Chicoral, que no era otra cosa que hagámonos pasito, no nos toquen los grandes baldíos, no nos toquen las grandes tierras a los terratenientes de Colombia. Esto lo que está indicando es que Andrés Felipe Arias estaba defendiendo al gran terrateniente, a los grandes poseedores de tierra, no para ponerlas productivas, sino simplemente para tenerlas como instrumento de poder. Y eso explica por qué tanto interés en mantenerlo a él como una persona que es algo así como un delincuente de clase A y no un delincuente de clase B. Bueno, Alberto, yo comparto o voy a hacer el ejercicio que usted pide para la gente que nos está viendo, o sea, ser didácticos e ilustrativos sobre lo que está pasando. Realmente el señor Andrés Felipe Arias no ha sido ningún perseguido político. O sea, fue una persona que fue sometida a un proceso que en su momento, insisto, no tenía una segunda instancia, pero era el debido proceso al que se acogió y que tenía la máxima garantía de ser juzgado por un alto tribunal. Eso le ahorra el desgaste que implica un proceso mal instruido por instancias inferiores, entonces llega a la más calificada y por lo tanto lo sacan directamente. Eso fue lo que pasó. De ahí lo que vino fue que inclusive fue sancionado por Ordóñez. Ordóñez después, mucho tiempo después, intentó recular frente a esa sanción, pero ya le era difícil. Y bueno, viene el episodio de las huidas, que es una característica de los altos funcionarios del anterior gobierno o el gobierno de Uribe. Recordemos que Luis Carlos Restrepo se fugó, no se sabe dónde se encuentra y tiene el problema por las desmovilizaciones de los paramilitares, que fueron muchas de ellas falsas. Estamos hablando de María del Pilar Hurtado, que también se fugó, por fortuna se logró traer al país nuevamente, y casi se fuga el primo de él, Mario Uribe, que estaba buscando pues asilo en alguna embajada. De eso viene el asunto que, bueno, logramos su extradición a Colombia. Y sí es preocupante lo que pueda pasar con él, porque estamos viendo que tal parece que hay una instrucción de un juez de ejecución de penas para que sea remitido a la picota, pero resulta que el INPEC, que al parecer se abroga la facultad de tenerlo donde quiera, lo va a mantener en una escuela de caballería como es usual para estos altos funcionarios. Eso hay que revisarlo. Y recientemente tuvimos el episodio en el Congreso de que se cayó una reforma que se pretendía anticorrupción, en donde se querían eliminar ciertos beneficios a los delincuentes de cuello blanco, o sea, a los corruptos, y todo parece que viene también engranado con este asunto, es decir, evitar de pronto de cualquier tipo de beneficio tumbar esa prohibición a esos beneficios a personajes como él. Entonces, la gente debe tener claro que aquí inicialmente hay un problema de tierra serio, que se aprovecharon en estos gobiernos para hacer una repartición, no solamente de tierras, de apropiación ilegal de tierras, sino también de recursos del Estado para beneficio de esas tierras y en beneficio de particulares. Entonces, es un episodio que nos tiene que mostrar a todos frente a qué es que estamos realmente en este país. Estamos frente a unos sectores elitistas que realmente no están pensando en un beneficio común como debiera ser, y por ende se han estrellado, dijéramos, con el Estado de Derecho, con la justicia, que es la que no ha dejado que ellos operen como quieren. José Alberto, yo quiero hacerle una mirada al tema desde lo que puede estar pensando la gente en su casa, sentado, digamos, mirando todo este espectáculo, en donde pues a los muchachos los educamos sobre unos principios, sobre unos valores, sobre la necesidad del respeto de la justicia, el respeto
al bien ajeno, es decir, una serie de aspectos, digamos que si se quiere, son espirituales o religiosos, pero que de alguna manera están arraigados en nuestra sociedad. ¿Qué puede estar pensando un padre de familia y qué puede estar pensando, digamos, una sociedad, un grupo de gente en la comunidad con relación a este tipo de situaciones, en donde casi que la gente dice, no, pues depende de si usted comete un delito y usted de qué apellido es, entonces usted sí puede, digamos, escondérsele a la justicia o volarse. Es decir, ese es un tema que para mí tiene una connotación muy importante, José Alberto. Yo no sé si la reflexión nos traería más a lo jurídico, digamos, a la necesidad de hacer el análisis en profundidad, es qué está pensando nuestra gente, o sea, cómo podemos explicarle a nuestros hijos que hay unas personas que pueden burlarse de la justicia y que otras no. Es decir, ahí hay un tema que yo creo que nos está permeando, digamos, de alguna manera nuestra sociedad. Es muy importante. Yo creo que necesitamos definitivamente tratar de ponerle un freno a esta situación porque pues nuestra sociedad está yendo por nuestras manos. Nuestros hijos le hemos enseñado que ellos no deben quedarse con lo que no corresponde, que si en algún momento hemos visto como madres de familia que los hijos han cometido delitos, no los han estimulado para que vuelen, sino que por el contrario van y se lo entregan a las autoridades. ¿Cómo puede ser posible que ahorita hayan un grupo, un gobierno, un partido de gobierno generando toda esta incertidumbre y tratando de volver político lo que todos sabemos que no es político, porque detrás de eso lo que hay es un acto de corrupción de la más vulgar, digamos, acción. Pienso que eso para mí debe ser un elemento y a mí no se me ocurre qué responderle a mi hija si me llega a preguntar qué es lo que está pasando. O sea, yo no sé, Richter, yo no sé ustedes qué le dirían a sus nietos, a sus hijos, pues cómo me lo explican. Pues porque es que aquí podemos hablar de la hermenéutica jurídica, de lo que dice, digamos, la ley, pero pues cómo le explicamos a nuestros hijos y si se quiere a nuestros oyentes y si se quiere el que está ahí en el televisor viéndonos, cómo logramos explicar algo que de alguna manera pues nos tiene a todos golpeados. Es decir, aquí depende de si usted a qué apellido es o de qué partido es usted, entonces depende de eso para defender no sé qué. Yo creo que eso es un tema clave. Unido a eso, para darle la palabra al doctor Tascón, unido a esa sorpresa, a esa atonía en la que queda uno, está también el cinismo que uno percibe en quienes ejercen la autoridad del país. Hay un cinismo total que no les da ningún tipo de escozor, de pudor, poner la cara a los medios, a negar la realidad. Vea, José Alberto, es que no le llamemos a esto con florecitas lo que realmente ya sabemos el tontado de qué. Aquí lo que pasa es que hemos caído lamentablemente en un desgobierno. Uno no puede negar que el presidente Duque no gobierna, el país todos los días se descuaderna más y la triste realidad de todo esto es que hay un partido de gobierno con unos personajes de una doble moral, llamo yo, doble moral. Porque por un lado, fustigan para que se haga justicia, por ejemplo, en contra de Santrich. El señor Mejía, la señora Paloma Valencia, la señora esposa de Lajorí, que todos sabemos su pasado, dónde está centrado. Inclusive ella, que fue una especie de beneficiaria. Ellos también recibieron plata de Agroingreso Seguro. Claro, porque es que ellos son parte de los ingenios del Valle del Cauca y demás. Entonces, cuando uno ve que al país se lo estaban robando, porque ese es el término, porque un ministro que en su condición de representante de los campesinos en el gobierno, que es el que se tiene que preocupar porque la tierra produzca, porque el campesino tenga beneficios, etcétera, destinan el dinero para que se lo entreguen, por ejemplo, a los ingenios azucareros del Valle, para tomar solamente una muestra, sin contar lo que pasó, inclusive en la misma finca, el ubérrimo del señor Uribe, que es de conocimiento público. Allá también llegó Agroingreso Seguro a un pobre hombre como Álvaro Uribe, pero en serio, que no tenía. Pero te hago una pregunta, perdóneme, le hago un paréntesis ahí. ¿En serio el ubérrimo recibió plata de Agroingreso Seguro? Claro, sí. Claro, 3.000 millones de pesos. ¿O usted cree que todo esto que se proponen con Uribe es gratis? No, es que por eso estoy hablando yo que esto se volvió un tema de bandidos. Esto se volvió un tema de cómo se arropan con la misma cobija. Y entonces
esa financiación de las campañas del expresidente Uribe y todo lo que ha venido dándose, tenía una razón de ser, y por eso le estoy diciendo, es que en esa sentencia la Corte detalla paso a paso cómo fue el entramado construido en el Ministerio de Agricultura para llegar a eso, inclusive violando todas las normas y entregándole a las personas de manera desproporcionada. Usted era el dueño de una finca, partirla en 3 pedazos y pone un hijo tuyo, otro hijo tuyo y tú, y a los 3 les vamos a dar auxilio diferente, Pues porque no se lo podían dar a uno solo. Ahí no estoy involucrada inclusive una reina, algo así por el Pues estilo. claro, Que Valeria Domínguez, que inclusive que al final ella dijo que ella fue- no sabía qué era eso. Exactamente, y además porque ella bueno, claro, dijo que no sabía nada, pero ella luego como que confesó que pues que ella no tenía nada que ver, o sea que No, porque es se que el hizo marido nada. le dijo hagamos esto, como cuando usted tiene a su mujer y tiene manera de ganar en un negocio, le dije, bueno, usted le vamos a crear una sociedad, yo soy una, usted es otra, y automáticamente le llegan dineros. Al final cuando ella se investiga, dice, no, yo no sabía nada de esto, mi esposo fue el que me hizo esto. Entonces, para decirle a usted, es que de la misma manera como entramaron en aquella época del gobierno Uribe, a través de Andrés Felipe Arias, todo esto, hoy se está tratando de absolver todo eso, tapar todo eso. Por eso le estoy diciendo que yo repudio la actitud de estos congresistas del Centro Democrático que fustigan públicamente contra alguien, pero terminan haciendo peores Pero cosas estoy en ese seguro- Congreso de la ¿No será República que- cuando están tratando de obtener una ley retroactiva para beneficiar a quien los benefició a ellos. O sea, lo bueno de este episodio es que yo considero que nuestra sociedad no es tan mensa, tan ignorante como uno piensa para no darse cuenta de las contradicciones serias en que están cayendo. Este episodio también, como otros recientes, me permiten tener, dijéramos, como cierta esperanza en la institución, dijéramos, en el Estado Social de Derecho, que ha demostrado poner freno a los desafueros del gobierno. Esto que ha pasado, por ejemplo, con la reforma política, con la reforma judicial, con lo de la JEP, con los procesos penales a ciertos individuos de gobiernos anteriores, y que ante ello ha sabido reaccionar la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, o sea, dan cuenta de un Estado social de derecho que en cierta forma, dijéramos, está fortalecido. Es por ello, y ahí es donde viene la advertencia a la sociedad, a la ciudadanía, que se pretenden hacer unas reformas serias a la justicia, hablando de una supercorte con unos magistrados completamente nuevos, en donde el Ejecutivo pretende, dijéramos, tener el control del nombramiento de magistrados, como en estos días estábamos viendo lo que está pasando con el nombramiento del fiscal. Asimismo, desbaratar lo que tiene que ver con la JEP y lo que tiene que ver con la doble instancia retroactiva. Entonces están, dijéramos, maquinando una serie de reformas precisamente para desbaratar ese Estado social de derecho que surgió de la Constitución del 91 y que en cierta forma ha servido como freno o de muro de contención ante los desmanes que uno ve que quieren por uno u otro lado que se produzcan. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que la gente se está dando cuenta, está percibiendo qué es lo que está sucediendo, y por lo tanto uno lo que esperaría es que para futuros momentos, dijéramos, de decisión de elecciones, pues la gente sepa captar hacia dónde hay que dirigir ese voto. Yo diría que, pues haría una pregunta además que puede ser como medio extraña, y es, ¿qué estará pensando el presidente Duque en este momento con semejante papa caliente que Él le no tiran? piensa. No, yo creo que él tiene que Él no tener, piensa, Dir, sí, de pronto al tipo se le ve muy incómodo con el asunto. O sea, inclusive que hay algunos periodistas que han tratado de abordarlo, porque es que al margen de que pues Duque no tiene ningún señalamiento de tipo penal. Duque es un profesional pues que ha sido formado pues prácticamente en los Estados Unidos. Dir, yo me haría la pregunta, ¿qué está pensando el presidente Duque? ¿En qué momento se va a zafar él de toda esa ¿Por qué no la hacemos distinta? ¿Por qué es que no se ha zafado?
¿Qué es lo que lo mantiene amarrado? Es que lo que decíamos nosotros cuando salió elegido es que en qué momento lo va a traicionar. Pero, es que hay compromisos previos. pero ¿qué compromiso? Pero qué compromisos puede tener usted frente a... Es que usted es la primera Claro, ¿cuál es autoridad de el- la nación. no, pero ¿cuál es el compromiso? Nosotros lo dijimos desde antes. El que salga como candidato de ese sector, o sea, del uribismo, debe tener un compromiso con el jefe, con el Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué? Porque no se podía repetir lo que pasó con Santos. Así de sencillo. Entonces, ¿quién es el que manda realmente en este gobierno? Pues todos sabemos que es pero Álvaro yo Uribe sí, Vélez. yo sí quiero hablarle, Pita, a lo que está insinuando Carlos. Mire, yo aquí lo dije cuando fue elegido Iván Duque. Yo dije, albergo la esperanza de que Iván Duque ejerza como presidente y se autonomice del centro democrático. Porque si no se autonomiza, será la hecatombe. Si se autonomiza, será muy difícil la gobernabilidad, es clarísimo, porque le va a venir la jauría de todo el centro democrático a comérselo vivo, pero se va a ganar el respeto de un país que está ávido de puntos de orientación. Hoy sería un momento para que Iván Duque dijera, yo hasta aquí llego, porque es que no ha hecho sino decir, el que la hace la paga. Es que no ha hecho sino decirlo en todos los escenarios. Y hoy tiene la oportunidad de demostrar de que el que la hace la paga y está callado. ¿Cómo así? Yo coincido en que lo más grave que le pasa al país hoy no es ese vericueto jurídico que ustedes los abogados saben manejar, sino el ejemplo, el mensaje perverso, desconfigurador de sociedad que se le está mandando a los niños, a los jóvenes, a los zamponcitos de celular, a los zamponcitos apartamenteros, a los zamponcitos de un mercado. Esos dicen, hombre, pero si yo me robo es un celular, ahora me voy a robar es la telefónica. Pues José Alberto, la triste realidad de todo esto es que yo sigo insistiendo, Duque definitivamente fue el muy buen escogido por Uribe. ¿Usted no le da ninguna oportunidad de No. duda de que él se autonomice? No, ya pasó un ¿Usted año. tampoco? Ya pasó un Ese año. equipo no estaba formado para ser Y presidente. esa es la expresión. Ni él estaba formado para ser presidente, ni tiene las características para ser presidente, y peor, me parece que su interior está hueco. Y usted no puede pedirle peras al osmos. Uribe fue sistemático, calculador, como todas las cosas que él hace en su vida. Cuando se jugó sacando a Carlos Holmes Trujillo. ¿Se acuerda esa famosa consulta de los 5? Carlos Holmes Trujillo. Al mismo Zuluaga, que lo vio ya como un problema porque sabía que eso no le iba a funcionar, lo descrestó. Sacó al procurador, sacó a Vivian Morales, sacó a la misma Marta Lucía Ramírez y dejó exactamente su ungido, el que sabía que en él se estamparía la famosa imagen que todos conocemos de Donoso y sus dos muñecos. Exactamente uno ve en el país eso. Si el presidente tuviera siquiera el arraigo para desprenderse de esas ataduras que él tiene, ya era el tiempo suficiente, porque es que lo ha llevado a cometer errores tras errores. Dígame, ¿qué ha salido en el Congreso de la República como legislación? ¿Y por qué le da miedo? Si es que la segunda vuelta, que fue la decisoria, lo apoyaron partidos como el Partido Conservador, el MIRA, esos Y el suyo. cristianos, Y el el suyo. Partido Liberal, el Partido Por lo menos el que era Conservador, suyo, ¿no? El que era Cambio suyo. Radical, El que era suyo. pero yo no me fui en esa decisión. Yo no voté por Yo sí. Uribe, no voté por Duque, y por eso no tengo esos arrepentimientos. Yo le digo, doctor Norberto, uno cuando no está de acuerdo con la dirigencia no tiene que renunciar. Yo digo que señor. lo que yo hice ¿Cuál voto por el libre? Partido Conservador no estaba de acuerdo señor. y renuncié. Bueno, no cambiemos el porque tiene que debate. estar- Ese lo Bueno, hacen ustedes después porque allá. es que eso es Peleen como entre ustedes- conservadores y liberales. eso es Pero como ustedes decirle a sus sigamos con hijos. Iván Duque. Iván Duque tiene alguna posibilidad de José replantear Alberto. su estructura de gobierno. José Alberto, No. para mí la decisión de Iván Duque no va a ser de él, pero él sí la va a aprovechar. Porque yo creo que cualquier persona que tenga la oportunidad, si se le ungido de quien sea, pues va a llegar un momento en el cual va a tener que tomar ciertas decisiones, no por él, seguramente dándole el beneficio de que llegue y le diga al presidente Uribe, mire, pues ¿qué hago, presidente? Y tengo esta presión tan impresionante a nivel... Oiga, Presidente Uribe, ¿qué hago? por eso, no, pero entonces, es que- ¿cómo pero es pretenden que ustedes también- que una persona pero de es que ese nivel? también es un argumento, hombre. No. Mire, dígame
¿cuándo estuvo este país más revolcado como cuando Belisario Betancur fue presidente de la República, cuando el bendito caso ese del Palacio de Justicia? Y quienes gobernaban en ese momento no fueron los políticos, ni fueron un partido de gobierno, ni fueron una clase dirigente, eran los militares. Mire las diferencias. ¿Usted dónde me deja el estatuto de seguridad de Julio César Turbay Ayala en su momento también? No, es que los presidentes han tenido unas dinámicas muy complejas en las que puede ser que el mismo régimen político se encargue de plantearle unas rutas con relación a este tema. Digamos que eso es algo que yo pienso, Alberto, que puede suceder, porque es que ya está muy complicado. Lo que acabas de decir, que se me ha escapado dentro del análisis, es que le anda diciendo que todos los bandidos tienen que pagar. Y en este momento el señor Andrés Felipe Arias, el Centro Democrático. Andrés Felipe Arias, de alguna manera, pues está claro que comete un delito y todo el mundo lo sabe. ¿Y qué están haciendo? Por eso le digo, es que el tema y lo que yo quiero decirle es que las circunstancias se van a encargar de hacerlo tomar decisiones y de generar un distanciamiento en la dinámica, digamos, del ejercicio del gobierno. No creo, por lo que dije anteriormente, o sea, es una persona que llegó a la presidencia sin tener los elementos suficientes para ello. Es una persona claramente montada por un sector político, estamos hablando del uribismo, con un compromiso claro de protegerlos principalmente de todo el embate que viene de carácter jurídico, judicial. Por un lado, tiene que ver con los acuerdos de La Habana, que dejaron sentados ahí unas normas claras que por fortuna fueron tan bien confeccionadas que han sabido sobrevivir los ataques en el Congreso. ¿Qué pasa? Que la aplicación de toda esa normatividad, de toda esa justicia va a llevar, como lo está llevando hasta ahora, a que se conozcan una cantidad de intimidades propias del conflicto durante todos estos años que comprometen a mucha gente de este sector por lo que estamos diciendo, un problema serio de tierras, de apropiación de tierras, de recursos del Estado y que sirvió y en cierta forma inclusive para financiar pues la creación de grupos paramilitares. Entonces lo que viene es grande en contra de ellos y por lo tanto ahí es donde estamos viendo más que un cinismo, están desquiciados prácticamente con todo lo que pretenden hacer. Entonces esta persona que llegó a la presidencia realmente no creo que tenga, dijéramos, las capacidades por un lado, ni el criterio para zafarse de esos compromisos, creo que los tiene previos, si no hubiese llegado allá. La verdad era el menos perfilado. De pronto creo con Norberto que un Carlos Holmes Trujillo pudo haber sido una opción distinta. Sí, no, y créame que hubiese de pronto, ese sí se hubiese deslindado de pronto en algún momento sobre ciertas cosas que no tienen pies ni cabeza. O el mismo Iván Zuluaga. Pero con relación a eso que plantea Richter, yo te hago ahí un aporte, es decir, ¿cómo dejas, o sea, cómo entender que el mismo presidente Duque haya, ahorita que vino la misión de las Naciones Unidas, pedido que por favor se alargue un año más el proceso de verificación? Porque fue una petición que él hizo. Yo no sé si ustedes están al tanto de esa declaración que hizo el presidente de la República, el presidente Duque. Pues hay cosas que se hacen por protocolo nomás. Pero vaya a ver, usted si pone toda a disposición el Estado para que esa verificación se haga. Mire, yo creo que más cínico que el presidente que tenemos no puede haber nadie más en este pero país. Pero entonces tiene una virtud, ¿no? Pero tiene una virtud. Yo no sé. O sea, no es que tanto que sea, pues, hasta el cinismo, mira, de alguna manera es algo que uno dice que toma razón para eso, ¿no? A mí me enseñaron que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y entonces hay mucha gente que dice, esperemos. Sí, esperemos a ver qué pasa. Lo cierto del caso es que el país se descuadernó. El país está cayendo en una especie de desbandada porque no tenemos reformas. Mire, ¿qué reformas importantes? ¿Qué pedía o qué ofreció el Centro Democrático y su presidente para que los colombianos votaran por ellos? Nada, miedo. Una reforma anticorrupción. Contra la corrupción, decían ellos. Pero corruptos hablando de anticorrupción. Y la tumbaron. Y la hundieron. No, ellos hundieron la reforma. Pedían una reforma a la justicia. ¿Justicia para qué? Están buscando ahora torcerle el pescuezo a la justicia. Pedían una reforma electoral, la hundieron también. Pedían una reforma al Congreso, la hundieron también porque tenían en la presidencia del Senado una persona totalmente inecta, como la mayoría de esos congresistas que hacen reír realmente con sus actuaciones. Entonces, aquí no podemos echarnos más mentiras, mis queridos
colegas de este panel, tratando de albergar esperanzas o de albergar que esto puede en el segundo año romperse. No, un presidente con perrenque como lo hizo Santos, porque eso hay que abonárselo a Santos, tomó la decisión cuando Uribe lo quiso meter en la sin salida de convertir las fuerzas militares en algo especial de él. No, aquí ya hemos visto todos los bandazos que ha dado este gobierno. No sabemos siquiera cuál va a ser el próximo periodo legislativo. 20 de julio se instalan las nuevas mesas directivas, que ahí leía a Vargas Lleras el domingo pasado en El Tiempo, diciendo, ojo con esto que de pronto nos van a hacer conejo. Oiga bien, ojo con esto que nos van a hacer conejo. Lo que quiere decir es que hoy la incertidumbre que hay en el campo legislativo es tan grande que esta va a ser otra legislatura perdida. Toda esta legislatura, mis queridos colegas, va a girar en torno a la famosa ley Paloma Valencia, que es la de Arias. Y nos vamos a quedar como en el corcho en el remolino del que le gustaba hablar Uribe, en el que no vamos a obtener realmente prebendas de ninguna clase. Si este gobierno tuviera amarras y tuviera criterio, que es lo más importante en un ser humano, él entendería que es que los congresistas del Centro Democrático no son ni la tercera parte del Congreso. Son minorías. Hubiese tomado la decisión, bueno, si yo tengo el soporte y mire lo que está sucediendo, ¿por qué no sale la legislación en el país? Porque se armaron los que votaron con él en contra de él, porque son leyes perversas, porque se está utilizando el Congreso para cosas completamente distintas a lo que debe ser, porque se le está metiendo la mano al bolsillo, porque hay leyes desproporcionadas, porque hay imposición de legislación y todo lo que se quiera, y entonces estos partidos, el Liberal, Cambio Radical, la U, se apertrecharon con la oposición, y allí hay un frente común para que no pase nada con este gobierno, porque el presidente no se desamarra de Uribe. Pero es que yo creo que más que eso, sigamos, compañeros, pienso que también existe una crisis institucional pues muy profunda, porque es que desde hace mucho rato, inclusive en el gobierno Santos, vimos cómo se han generado situaciones como la de Odebrecht, con el robo de las vías y con todo este tema de corrupción que hay con las vías. Hemos visto cómo los jueces y las altas cortes están permeadas por una cantidad de gente que no propiamente hacen honor al cargo que ocupan. Es decir, yo no creo que eso se resuelva solamente con que el presidente de la República tome ciertas decisiones. Podrá poner un buen ejemplo, pero de alguna manera lo que nosotros tenemos es una crisis institucional, porque es que tal vez hacemos las reformas y nos olvidamos que las aplican, como decía el chiste aquel de una persona que dijo que estaban creando el mundo, entonces que dijo que estaban creando a Colombia, entonces dije, no, démosle mares, démosle pisos térmicos, démosle ríos, démosle riquezas, salida a los dos mares, bueno, en fin, y le dice, oiga, usted no le está yendo la mano con ese país, y le dice, tranquilo que verá la clasecita de gente que voy a meter allá o yo. Entonces nos olvidamos de que esto es de la gente, que de alguna manera, por más reformas que hagamos, Norberto, que es a lo que yo quiero llamar la atención, deben haber unos principios éticos que nos deben regir. Totalmente. Y sin duda que si eso no se resuelve, podrá usted traer el planeta que quiera aquí, mejor dicho, trae otra vez a Jesucristo aquí, lo vuelven y lo crucifican. Pero ustedes dijeron ahora, ¿qué ejemplo podemos darle a un país de esto? Sin duda. Con todas las reformas que usted quiera poner, si estos que están pidiendo las sin reformas... duda. A ver, Sin duda. a esto es que yo me voy. A cómo llevar esto a la realidad de la gente común y corriente. Miren ustedes lo que está pasando en la Universidad del Cauca. Universidad fundada hace 200 años por el general Francisco de Paula Santander. Usted que es santanderista, ¿sí? ¿No es porque usted es santanderista? No. Bueno, en todo caso, Francisco de Paula Santander fue el que fundó una de las universidades más prestigiosas de Colombia. Eso no hay que ponerlo en duda. Sin duda, sí. Pero hoy se está descubriendo que en la Universidad del Cauca, donde tiene fama de salir unas cohortes de abogados muy bien preparados, ahora están vendiendo títulos de abogados. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es que no? El rector ha salido a denunciarlo con unos docentes. Están vendiendo títulos de abogados. Y ya hay no sé cuántos abogados ejerciendo con el título de la Universidad del Cauca sin haber estudiado o sin haber pasado las notas. Ahí es donde yo quiero llegar. Lo que vemos arriba, o sea, ya en el presidente, en los ministerios, en el Congreso, no es más que el resultado de lo que está abajo, en la familia, en el vecindario,
en la escuela, en el colegio y en la universidad. Claro, como esto aquí todo vale, pues todos hacemos lo que nos da la gana y cada quien va por lo suyo, ¿sí? Si usted descuida, yo quito este celular y no pasó nada, porque tenemos un problema de edificación de la conciencia colectiva, y la construcción de la conciencia colectiva hay que hacerla desde la casa y desde la escuela. Solo que ahora se le dejamos a los medios de comunicación y a los cantantes y a los artistas de la farándula criolla, pero ni los educadores están haciendo su papel, ni los padres de familia estamos haciendo nuestro papel. Y claro, cuando llegan los muchachos a los 18 años a ejercer ciudadanía, no tienen ni la más remota idea de qué es ejercer la ciudadanía, y entonces cualquier sinvergüenza los adoba, los enreda y seguimos por el mismo cauce. Eso es lo que creo yo que le pasa realmente al cuerpo social. Y llega a la presidencia. Y claro, y llega hasta allá. No, sí, o sea, tenemos un problema de valores muy grande, pero de todos modos, insisto, la gente, yo diría que instintivamente va a tener que sacar conclusiones a partir de lo que está sucediendo, porque pues la situación es muy descarada, más que cínica. Y sobre todo orientar a la gente. Yo pienso que uno de los temas más importantes es no marcarle una tendencia a la gente, y no ponerle sobre la mesa las opciones y que la gente tome sus propias decisiones. Porque es que el tema es que nos han metido en un tema de polarización bastante complejo, y ahorita entonces es Arias en contra de Santrich y resulta que ni el uno ni el otro. O sea, ¿sí no, claro, ese es el papel de los medios, ese es el papel que se cumple aquí en cierta forma, y es contextualizar a la gente sobre las cosas para que tomen sus decisiones y saquen sus conclusiones. Yo en estos días, por ejemplo, vine aquí a un programa y habían un grupo de muchachos jóvenes que inclusive parece que fui muy fuerte con ellos, y decían que es que los viejos no teníamos derecho a decir absolutamente nada porque eso eran los muchachos. Fíjese a qué nivel hemos llegado de tratar de desestimar inclusive que las personas que pues cumplimos nuestro ciclo vital de alguna manera, y que mientras estemos vivos y tengamos la forma, digamos, pues debemos hacer nuestro aporte. O sea, yo no sé dónde es que le enseñan esas cosas a la gente, que de alguna manera hay unos grupos o una gente que ya le pasó su cuarto hora, entonces ya vaya pues, para el rincón del olvido, y resulta que es que la dinámica no es así. Eso tiene una definición por ahí que me encontré, yo no sé si fue inventada la edadología, que quiere decir que hoy en día se está vendiendo la idea de que es que los jóvenes son los que están llamados a apropiarse de todo, a gobernar, y que entonces los que ya han cumplido cierta edad tienen que irse en uso de buen retiro. Yo eso no lo comparto, porque yo sé que hay gente que a pesar de los años que tienen, es mucho lo que tienen que contribuir, no solamente hablando, sino también haciendo físicamente, si se quiere. Hace más un viejo sentado que un muchacho afanado, mi querido Dicter. Ajá. Y un viejo es capaz de sostener a 10 hijos, pero 10 hijos no son capaces de sostener a un viejo. ¿Ah? Yo le invito, si Alberto, a que comencemos como la historia de Benjamín Button, a que comencemos a pensar de que entre más viejos, más muchachos, para ver si de pronto logramos revertir este Amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Aquí repito el mantra que con frecuencia les decimos en este programa. Nosotros ni tenemos la lámpara de Aladino, ni pretendemos tener la verdad revelada. Tampoco somos cuota política de parte de nadie, ni cuota de ventríloco de nadie, ni de ningún poder religioso, ni de ningún poder empresarial, ni de ningún poder social, ni de ningún poder comunicacional, ni de ningún poder político. Nosotros hablamos con la independencia del criterio periodístico, que simplemente es decir y mostrar lo que el poder no quiere que se muestre. Darle a la gente el derecho a que se informe lo que posiblemente, si no existieran los periodistas y los medios de comunicación, no se sabría. Comentar lo que los poderosos de cualquier procedencia no quieren que se comente, no quieren que se analice, porque eso es darle a la gente elementos de juicio para que asuma con criterio su propia realidad. Ese es nuestro papel. Aquí, ni Dieter, ni Norberto, ni Carlos Arturo, ni quien les habla, pretendemos decir que tenemos la verdad. Pero sí creemos tener elementos de juicio que a ustedes les pueden servir como aporte para que hagan sus propios análisis.
De lo que se trata es que hay que pensar, repensar y seguir pensando los hechos para tener una toma de decisiones correcta. Colombia está en una especie como de remolino de hechos, donde uno no sabe qué pensar muchas veces, no sabe a qué creer ni a quién creerle. Pareciera que todos los sectores sociales, económicos, culturales del país están permeados por la corrupción, por el cinismo, por la sinvergüenzada, por la vagabundería, por la desfachatez, por la vulgaridad. Es decir, aquí parece que ya se perdió el más mínimo sentido del pudor. Y cuando uno pierde el sentido del pudor, es decir, el sentido de la vergüenza, de ponerse colorado, de agachar la mirada, porque se siente avergonzado, cuando un ser humano pierde el sentido de la vergüenza, no hay nada que hacer, porque ese ser ya traspasó un lindero, digámoslo, psíquico, que lo hace inconmovible frente a la relación con los demás. Necesitamos no mojigatos, no personas que estén dando golpes de pecho, necesitamos gentes que tengamos sentido del pudor, sentido de la vergüenza, para comportarnos con un mínimo de decencia en la vida pública. Por eso lo que está pasando hoy con Andrés Felipe Arias es tan protuberante para la construcción de mentalidad colectiva. Si dejamos que pase de agache este hecho, lo que nos está indicando es, si usted tiene poder, apellido y buenas influencias, haga lo que dé la gana, que no pasa nada. Pero si usted es capaz de pensar y cuestionarse por qué un individuo que se le dieron las más altas dignidades del país puede hacer lo que hizo y no le pasa nada, y usted, eso lo enoja, eso lo avergüenza, ese le encrespa el genio, usted todavía tiene una reserva ética, una reserva moral, una reserva de valor civil, que es a lo que nos tenemos que afincar hoy. Porque un país que pierde esa reserva moral y esa reserva de valor civil, de coraje social, es un país que está navegando en ríos nauseabundos, y en los ríos nauseabundos son hijos del totalitarismo, son hijos del fascismo, son hijos del pensamiento único, son hijos de que quien manda, manda porque él es el que manda, sin importar si tiene argumentos para mandar. Y hoy lo que necesitamos es argumentos contundentes que nos digan, es usted quien debe mandar. Ojalá que Iván Duque, no obstante el escepticismo de mis compañeros, sea capaz de sacudirse. Yo todavía albergo una esperanza chiquita de que Iván Duque sea capaz de sacudirse y decir, un momento, el presidente de Colombia soy yo, y me voy a jugar estos 3 años que faltan a ver si soy capaz de hacer algo por este país y no seguir siendo el amanuense de los poderosos del cinismo en Colombia. Buenos días. Amanecerá y veremos. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies.